Tema: conquistando territorio. Este tema lo vamos a dar en este día de hoy, esta noche, en la vigilia presencial del grupo Orando por el Mundo. Un saludo para todos los miembros de este grupo, en especial a los que asistirán en esta vigilia presencial, y mi bendición para los que oigan este tema de conquistando territorio por un servidor. Que sea el Santo Espíritu de Dios que hable a través de mí, y espero en Él que este tema pueda servir a cada uno de ustedes, sobre todo a sus iglesias. Gracias por la invitación, Pastora María Barrera, y un saludo cordial para Jumberle Perdomo de Venezuela, que tan atentamente ha estado en contacto conmigo, mandándome la pauta del tema. Vamos a comenzar nuestro tema y lo vamos a dividir en dos partes. Primero, lo que nos relata el Antiguo Testamento de un mundo completamente carnal o terrenal, y lo que nos relata y manda el Nuevo Testamento en un mundo espiritual. Disculpen. Dios en el Antiguo Testamento utilizó a varios personajes de la Biblia para guiar al pueblo hebreo y apoderarse de la tierra que Dios le había prometido. Esto se ocasiona en la Biblia en diferentes épocas. Tenemos la época principalmente de Moisés y la parte de Josué. Pero también menos utilizada está en la época de David, que David fue también un conquistador. Una de las primeras cosas que debemos aprender es que antes de tener la tierra prometida o de cualquier territorio, tenemos que pasar por el desierto. El pueblo hebreo tuvo 40 años en el desierto antes de poseer esta tierra prometida. Antes de conquistar territorios, tiene que conquistar en ti, en tu interior. Si tú no conquistas tu corazón, pues no va a poder adquirir territorios. Principalmente esta lucha la vemos en Josué, en su capítulo 1, y a Josué en el capítulo 13 del 1 al 4. Pero primero quiero hablarle un poco de este personaje de Josué. Josué nos da la pauta de lo que es un servidor de Dios íntegro. Y quiero paso por paso irle hablando de Josué. Primero, José fue llamado por Dios. Y le voy a ir dando la cita bíblica porque me gusta ir comparando lo que yo le digo en que está en la palabra de Dios. En Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿quién llamó a Josué? El propio Dios. Segundo, Josué santo, que no toleraba el pecado.
En Josué 7, de 25 al 26 nos dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y a todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Tercero, Josué oraba. En Josué 7:6 y Hebreo 4, de 8 al 15, dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Acuérdense que era la costumbre de que ellos tenían la costumbre de echarse ceniza y amarrarse sacos como promesa y como arrepentimiento. En Hebreo 4, del 8 al 15 también tenemos eso, porque si Josué le hubiese dado reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda en reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y así sigue hasta el 15. No lo quiero cansar, pero ustedes lo pueden buscar. Josué es un hombre victorioso. En Josué 11:23 dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según su tribu, y la tierra descansó de la guerra. Quinto, Josué era un hombre instructivo. Josué 24, del 1 al 28 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que le hice en medio de él, y después de eso los saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carro y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mal, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hizo en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo lo introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo lo entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Así seguimos viendo cosas que fueron aconteciendo, que creemos que fue el hombre. Pero aquí está bien claro
que en Josué 24 del 1 al 28 nos relata que cada obra de esta era una obra de Dios. También Josué era un ejemplo. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue famoso. Es una palabra muy utilizada, muy famosa de Josué. Josué también sirvió de gran influencia. Josué 24:31, y con esto termino esta parte de Josué. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí se reconoce que toda la obra fue hecha por Dios. Ahora bien, ya estando Josué 13 del 1 al 14, siendo un viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se consideran de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascoloneo, el geteo, el ecroneo, también al heveo. Al sur toda la tierra de los cananeos, Mejara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites de los amorreos. Todas esas tierras el pueblo de Israel la iba a poseer. También no solo Josué distribuyó tierra, también está relatado en Josué 13, de 14 a 33, el territorio que distribuyó Moisés. Moisés no le distribuyó tierra a Leví. Sin embargo, a la tribu de Rubén, conforme a las diferentes familias, le fue otorgado territorio. Y así también a Arnón, a Esbón, ciudades de Dibón, Ramotbal, Betalmeón, Joasa, Cademot, Mefat, y innumerables familias y casas fueron repartidas. Los príncipes de Medián también, Rico en Sur, Reba, príncipe de Seón, todas estas tierras Moisés las había repartido. Y muchas otras tierras más que nos pasaríamos toda la prédica hablando de las tierras que repartieron. Lo que queremos decir con esto es sencillamente lo siguiente. Dios le prometió un sinnúmero de territorios y de tierras que fueron adquiridos por diferentes personajes en diferentes épocas. Sin embargo, Canaán no fue repartida por Josué, fue repartida por suerte. Vamos a terminar de hablar del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, todo el relato, es una preparación de guerra, de saqueo, de adquirir territorio.
en todo el tiempo por Dios, dirigida por Dios y ofrecida por Dios. En Deuteronomio 3:18 dice, para que se den cuenta que fue obra de Jehová, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Fíjense que cuando entremos en el Antiguo Testamento, esta palabra de iréis armados todos los valientes se va a repetir en la obra que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos la dio, nos la mandó. No era un ofrecimiento, era un mandato. Hablemos entonces del Nuevo Testamento y haremos una pequeña comparación, escúcheme, con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos relata conquistas, guerras, etc. en nuestro mundo terrenal. En el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, nos habla no solo del mundo terrenal, sino principalmente del mundo espiritual. Marcos 16:15 nos dice bien claro, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice que Jesús habla bien claro, que vayamos por todo el mundo, pero no nos está especificando que nos está dando la tierra en todo el mundo. Él dice que vayamos por todo el mundo. En Mateo 28, de 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo a sus discípulos, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces Jesús no nos manda a adquirir tierras solares o una finca en todo el mundo y en todas las naciones. Él nos manda a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Y aquí está lo principal que ha perdido la iglesia. La iglesia ha perdido de su contexto y de sus normas la gran comisión. Están en una carnalidad, en cosas terrenales, que en comida, que en almuerzo, que en pasadilla, que en bailarina. Yo no digo que eso es malo. Yo lo que estoy diciendo es que la visión verdadera de hacer discípulos, discípulos con dones, discípulos con el Espíritu Santo, con poder, con autoridad, para que puedan ir a las diferentes naciones, a los diferentes lugares, a llevar la buena nueva, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a quebrantar los corazones heridos. Eso se ha perdido. Y hoy día son muchos los pastores que están predicando las cosas como son. Pero ¿saben lo peor? Que no nos hacen caso. Yo soy el primero que doy unos cursos de liberación y sanidad de interior. Y lo ofrezco completamente gratuitamente. ¿Saben? No les quiero decir qué cantidad de pastores yo se lo he ofrecido. ¿Lo aceptan? No. ¿Saben por qué no? Porque creen que ya al tener el título de pastor, ya ellos lo saben todo. No necesitan a nada ni a nadie. Y se lo digo por el testimonio de un curso que di en Honduras, que el grupo de
pastores que me llevó no creyeron en lo que yo les dije. Y Dios le demostró a través de una persona que tuvo una jerarquía demoníaca, que lo que yo le prediqué y le enseñé era así. Después el pastor, donde se efectuó ese curso, me dijo estas palabras: este es el testimonio más grande que yo voy a tener en mi vida. Y al año siguiente me había preparado 2 cursos en 2 regiones diferentes de Honduras. Como dicen, Dios se la sabe. En Hebreo 11, de 33 a 39, dice que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Tenemos que tener fe. ¿Cómo podemos echar fuera un demonio si no tenemos fe? ¿Cómo podemos quebrantar un corazón herido si no tenemos fe? ¿Cómo podemos sanar a un enfermo si no tenemos fe? Es imposible. En el Antiguo Testamento, todas las conquistas que se hicieron primero, había que preparar un ejército. Y en el Nuevo Testamento, nosotros, para conquistar, tenemos que tener un ejército para conquistar esos territorios. La fe es imprescindible. Tenemos que vivir en fe, eso lo vemos en Gálatas 2:20. Tenemos que estar afirmados en la fe, lo vemos en 2 Corintios 1:24. Tenemos que andar en fe, 2 Corintios 5:7. Tenemos que perseverar en la fe, Hebreos 11:27. Tenemos que practicar la justicia, Hebreos 11:33. Tenemos que combatir a los demonios, 1 Timoteo 6:12. Tenemos que vencer, 1 Juan 5:4. Le ponemos, por ejemplo, cómo el pueblo hebreo pudo derribar la muralla de Jericó si no hubiese tenido fe. Ustedes se imaginan que le digan a usted en un día como hoy, dé 7 vueltas para que las cosas sucedan. ¿Cuántos serían los que creyeron? Sin embargo, el pueblo creyó. Sin embargo, por fe, las murallas de Jericó se derribaron. Hay muchos pasajes en la Biblia del Antiguo Testamento que nos hablan de adquirir esos territorios. Yo me quiero concretar ahora en Isaías 54, del 1 al 3, y me va a permitir leérselo. Dice así, Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, ya que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tu cuerda y refuerza tu estaca, porque se extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuáles son las ciudades asoladas? Las ciudades que no se ha predicado la palabra de Dios.
cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, también somos estériles, como Isaías 54:1. Crecer espiritualmente, eso es extender nuestro territorio. A eso es que el Nuevo Testamento nos manda. Guerrear espiritualmente, echar fuera demonios, sanar enfermos, quebrantar corazones heridos. En Gálatas 4:7 nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que no somos esclavos, no somos siervos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y para conquistar territorio, extender territorio, hay que tener hijos espirituales. Créeme, no podemos seguir siendo estériles. Tenemos que parir hijos espirituales. Tenemos que pelear los territorios que ya Cristo ha ganado en la cruz del Calvario. Podemos leer la historia de David. Él conquistó muchos territorios. Diría que fue uno de los reyes que más territorio adquirió. Era un rey guerrero y tenía un ejército preparado. Pero primero tenía a Dios. Dicen que tenía el corazón como el corazón de Dios. Iglesia, nosotros necesitamos hijos con una misma visión, hermanos de sangre, porque somos hermanos de sangre en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos unió. David era un conquistador, un guerrero. Nosotros también somos guerreros, nosotros somos conquistadores. Vamos a conquistar naciones, el mundo. Fíjense, cuando vamos a conquistar territorio, tenemos que tener un avivamiento, un ejército preparado para pelear por esos territorios. Y esto me viene a la mente que en una iglesia que amablemente me ofrecieron una ofrenda en el diciembre pasado, que estuve dando un curso en Costa Rica. Cuando yo regresé, le pasé un video a ellos para que vieran qué se hizo con ese dinero que me dieron esa ofrenda. Y se llevaron una sorpresa tan grande cuando yo le dije, el Señor nos manda a ir por el mundo a llevar la buena nueva. ¿Y sabe por qué yo pude ir por el mundo a llevar esa buena nueva? Porque ustedes cooperaron con el dinero. Así que ustedes son copredicadores junto conmigo. Ustedes son consiervos conmigo. Porque gracias a ustedes, gracias a las oraciones también, se pudo llevar a cabo ese curso, donde muchos pastores, por primera vez en su vida, se llenaron de dones del Espíritu. Otros recibieron más dones todavía. Dios les dio a David diferentes hijos para que trabajaran con él por la misma causa y la misma visión. Y vamos a comparar esos hijos que Dios le dio a David
para su causa y su visión, son los mismos hijos que hoy necesitamos en nuestras iglesias. Son 5 tipos de hijos. Primero, hijos con una misma visión. Señores, el pastor tiene la visión y forma una iglesia. Pero si esos hijos que él va a parir no tienen la misma visión, la iglesia no va para parte. Solo la iglesia crece cuando todos se hacen copartícipes de esa visión. Hacen la visión suya. Dice así, hijos con una misma visión. Aunque tenemos una misma visión, eso no quiere decir que no nos hayamos peleado en algún momento. Cuando nosotros tenemos hermanos, en alguna ocasión nos hemos disgustado con ellos, pero siguen siendo nuestros hermanos de sangre. Y nosotros somos hermanos de sangre en Cristo Jesús, porque Cristo nos lavó con una sola sangre, la de Él. Eso no significa que no tenemos la misma sangre, aunque nos hayamos peleado. La sangre es poderosa. Estos primeros hijos son los que se sienten adheridos a la iglesia. Y en su corazón dicen, esta es mi iglesia y de aquí no me voy. Se identifican con la visión que Dios le ha dado a sus pastores. En Primera de Crónicas 11:1 dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. ¿Cómo se sentirá un pastor que venga un grupo de esa iglesia con la misma visión de él y le diga, pastor, nosotros somos su hueso y su carne y nosotros estamos aquí para luchar junto con usted? Qué bonito sería. Segundo tipo de hijo. Hijos multifuncionales. Estos hijos multifuncionales los vamos a ver en Crónicas 12:1-2. Porque muchas veces cuando predicamos creemos que las cosas son inventadas por uno. Yo les estoy poniendo las citas bíblicas para que después las busquen si quieren. Dicen, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arco y usaban ambas manos para tirar piedra con honda y saeta con arco. O sea, tiraban tanto con la derecha como con la izquierda. Los segundos son los que sirven y tienen diferente capacidad dentro de la iglesia. Saben tocar un instrumento, saben pintar, saben capillar, limpian los baños, son activos en múltiples oficios, siempre están dispuestos a ayudar, saben muchas cosas y ayudan al pastor en su iglesia. Son cristianos multifuncionales, son buenos para muchas cosas. Los dones son para ofrecerlo e invertirlo para el reino de los cielos. Los dones que Dios les dio son para ponerlo al servicio de la iglesia que pertenecen y no para usarlo y creerse superiores a los demás. Los dones son para ofrecerlo para el reino de los cielos. Crecen y ejercen en la iglesia como líderes fácilmente. Y le digo esto porque lo triste del caso es que si yo le pregunto, mire pastor, en su iglesia, ¿cuántos miembros usted tiene? Supongamos que me dice 80. Y la pregunta que yo le hago, ¿cuántos de esos 80 tienen dones del Espíritu Santo?
4, 3, 2, 1. Y a veces si tienen dones, no se lo dejan ejercer. Levántate, que ya estamos en las finales. Y tu iglesia va a ser sometida al escrutinio de Jesucristo. Será aceptada o no. No importa que tengan 20,000 miembros. Tercer tipo de hijo. Hijo diseñado para guerras espirituales. Vuelvo y le digo la cita bíblica. Crónicas 12:8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombre de guerra, muy valiente para pelear, diestro con el escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Hay personas que les gusta la guerra espiritual. Interceden por los demás. Solo que cuando las familias tienen problemas, oran por ellos, oran por la iglesia, oran por el país, oran por las ciudades. No le tienen miedo a la liberación. Son los que están dispuestos a luchar para salvar y rescatar a un endemoniado. En 1 Corintios 12, 4, 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Quiere decir que cada uno tiene una manifestación del Espíritu. ¿Cuál es la tuya? Pastor, tú le has enseñado a esos 80 si tienes, o 40, o 15, o 20, o 1000, que tienen un don para darlo a la iglesia, para trabajar. No lo invento yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces dice, porque a uno les da la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, etcétera, etcétera. No vamos a entrar. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo los reparte a cada uno y particularmente como Él quiere. Pero fíjense bien, no hay un lugar en la Biblia que me diga que no se le puede pedir más dones al Espíritu Santo. Porque una de las cosas que dice Pablo es que el don más principal es el amor y que lo pidan. Y que uno de los dones más principales que debemos adquirir es el de profecía. Entonces sí se le puede pedir más dones al Espíritu Santo. Me acuerdo que estando en Costa Rica, la pastora Gloria había por muchos años querido recibir el don de interpretación de lengua. Y ese día por obediencia lo recibió para la gloria de Dios. Entonces sí se le puede pedir dones al Espíritu Santo. Cuando recibe a Cristo, por lo menos recibe una manifestación especial del Espíritu Santo. La Biblia NBA en 1 Corintios 12:7 dice de esta manera: a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Pero quiero que se acuerden de la parábola de los talentos. Porque ese don que usted tiene, lo tiene enterrado. Y usted sabe que lo tiene enterrado. Pastor, usted sabe que sus miembros de la iglesia tienen los dones enterrados. Y la parábola de talentos es clara. Al que le dio 5, le dio 5.
Y el que le dio dos, le dio dos. Pero el que dio uno, lo condenó porque enterró los dones. Así que es hora de despertar, es hora de comenzar a ensayar los dones. ¿Cómo usted sabe si tiene un don si no lo practica? ¿Cómo usted sabe si un cerrojo tiene la llave puesta o no? A menos que tire de él. ¿Cómo usted sabe si tiene el don de sanar enfermos si no ora por los enfermos? Ahí viene la fe. Y en eso me baso yo, que son muchas las iglesias, que por ciento se ha echado fuera de un espíritu de temor. Y eso hay que echarlo fuera de las iglesias, los espíritus de temor que tienen sus miembros, porque no se arriesgan ni siquiera a orar por nadie. Pastor fulano, tú puedes orar por mí. ¿Y porque tú no oras por ti? Tú no tienes el mismo espíritu que yo. ¿Cuál es la diferencia? Si usted no lo usa, sus dones, lo está enterrando. Y lea la parábola del sembrador. ¿Qué le pasa? Sabemos que tenemos que trabajar y sustentar a la familia. Pero no puedes olvidar el compromiso que tiene con Dios. Él es el primero sobre todas las cosas. Acuérdate que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay una vida eterna. Y dice la palabra de Dios que de su casa, de 3, 1 podrá salvarse. Cuarto, hijos leales, sin doblez de corazón. En Crónicas 12:33 dice, de Zebulón 50,000 que salían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuesta a pelear, sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón quiere decir sin reserva, sin peros. Ay no, pastor, yo me comprometí con mi esposa a llevarla al cine. No puedo ir con usted a hacer una liberación. Ay no, pastor, yo no puedo llevarle comida a los pobres porque mañana es el juego de pelota de mi hijo. Señores, hay tiempo para todo, pero el primer tiempo es para servirle a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y cada día será peor según nos relata la misma palabra de Dios. Nosotros debemos vivir y morir por Cristo y el tiempo apremia. Los musulmanes siempre están dispuestos a morir por su creencia. Lo vemos cada día. A veces exageran, porque creen que ellos van a un sitio preferencial. Cuando se inmolan y se matan, se ponen llenos de bombas y explotan en un sitio. Siempre están dispuestos a morir. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos todos nosotros, como cristianos, a morir por Cristo? Lean cómo murieron los discípulos de Jesús, cómo murieron los apóstoles. El único que murió normal, y eso que estuvo exiliado en la isla de Patmos, fue Juan. ¿Cuántos no se van de la iglesia por un chisme? ¿O porque el pastor no lo atendió? ¿O no le dieron un puesto que se considera apto, que él esperaba? Nosotros no necesitamos puestos que nos dé un pastor. Si usted tiene una relación con Dios,
cada noche entre en el mundo espiritual y ponga su cuerpo, alma y espíritu al servicio de Jesús, pidiéndole permiso al Padre. Y veremos cómo cada noche va a trabajar. Eso se llama entrar en la brecha. Por último, los quintos hijos son los inactivos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se dice ser cristiano y no se congregan y no se dan cuenta que es un mandamiento el congregarse. Entiendo, comprendo que en muchas iglesias la mayoría de las personas son apáticas, le hacen la vida imposible, si no de palabras, por lo menos con la vista, o de hecho, son arrogantes, pero también hay gente buena. Lo que no entendemos es que con nuestra asistencia a la iglesia y con nuestro ejemplo, estamos predicando, estamos enseñándole a esas personas que tenemos que cambiar, que la iglesia tiene que cambiar. Si todos tuvieran oficio y dones activos, no pasara eso. Ensánchate para conquistar territorios espirituales. Vamos a repetir rápidamente los 5 hijos cristianos. Hijos con la misma visión, multifuncionales, designados para la guerra espiritual, leales y los que no se congregan. Acuérdense, para ensanchar mi territorio, necesito la autoridad y el poder de lo alto. El poder que nos da el Espíritu Santo. Y se lo digo porque en muchos cursos he preguntado, cursos de pastores, le he preguntado a cientos de pastores, díganme, ¿cuántos de ustedes a la semana oran para pedirle autoridad y poder al Espíritu Santo? Ay, mi alma te alaba, Señor. Si ustedes ven la cara de esa gente, me están diciendo con qué se come eso. Termino con este pasaje bíblico. En 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme de la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a toda su familia y a toda su casa. Le habló el reverendo Luis Betance.